La pedagogía lúdico-creativa en la formación por competencias. Nosotros cuando empezamos a organizar esta propuesta, la idea era aplicarla en personas que estuvieran en formación, personas como ustedes y como algunos de los que ya están terminando. ¿Qué era eso? Era mirar cuál era el cambio actitudinal, ¿sí? El cambio actitudinal desde lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. ¿Qué pasa en esto? Cuando nosotros empezamos a hablar del cuento actitudinal, ¿qué es? No es lo mismo que yo llegue acá y yo, ay, bueno, buenos días, ¿cómo están? Y ya no. Es como la alegría o ese carisma que nos empieza como a cada uno de nosotros a distinguir dentro de los medios donde nos desenvolvamos. Cada uno de ustedes es líder donde empieza a trabajar. Cada uno de ustedes tiene una actitud. ¿Y qué es lo que busca el ser humano? Una actitud positiva frente a la vida. Cuando yo hablo de esa actitud positiva y empiezo a hablar de esto que se llama lo cognitivo, ¿usted cuándo se siente bien? Cuando conoce, cuando es capaz de hablar de lo que quiere hablar. Cuando usted de pronto no entiende mucho o no le han quedado claras muchas cosas, ¿usted qué hace? Cuando yo conozco de qué estoy hablando desde lo cognitivo, ¿yo qué hago? Me paro y me apropio del tema. ¿Y eso me va a dar qué? Seguridad. Hablábamos entonces también de lo emocional, ¿sí? ¿Qué es lo emocional para cada uno de ustedes? ¿Qué sería lo emocional para ti en este momento? Le emociona estar acá, le emociona aprender. ¿Qué sería lo emocional para ti? Algo que siento. Es la expresión del ser humano en algo que siente. Cada uno de nosotros, desde lo emocional, va a empezar a mostrar una actitud. ¿Y esa actitud es cuál? ¿O positiva o negativa? ¿A quién le encantan las actitudes negativas? Que llegue uno y el otro no salude. O que llegue uno y el otro ni siquiera lo alce a ver cuando usted dice buenos días. ¿Cierto que eso nos fascina? No. ¿Qué es lo primero que uno dice? ¿Qué tipo tan grosero? O mira esa vieja tan grosera, ni siquiera saluda. Es lo primero que decimos. O cuando llegamos donde hay alguien que es muy repelente, que sabe uno, no, es que a ese no se le puede arrimar nadie. ¿Qué es lo primero que uno dice? No, lléguele riéndose y saludando forma y verá que cambia. Ahí hay un cambio actitudinal, ¿cierto? Porque yo llego y el otro está enojado, ya, buenos días, ¿cómo está? Mínimo me contesta, buenos días, así no esté contento, pero me contesta. Ahí es donde hablamos de cambio actitudinal. Yo hago que el otro cambie de acuerdo a mi posición, a cómo soy yo con el otro. Listo. Y viene el otro que es desde lo conductual. ¿Cuál es mi conducta frente a las cosas? Yo llego acá, por ejemplo, y muchos de nosotros tienen conductas de pronto no tan buenas para unos o no tan malas para otros. Cada uno de nosotros tiene una conducta de acuerdo a unos principios y a un desarrollo cultural. Lo que puede ser bueno para unos, puede no serlo para los otros, pero igual vamos a seguir este cuento de la conducta. Dentro de esa conducta que tenemos, el estar bien, el ser formales, el saber de qué vamos a hablar, el tratar de ser buenos líderes, el tratar de dar ejemplo, cada uno de nosotros empieza como a combinar cada una de ellas. Cuando yo hablo entonces de esas competencias que van a ser desde lo cognitivo, lo emocional y lo conductual, voy a aplicar este cuento que se va a llamar competencias. Y dentro de las competencias, ¿cuáles tenemos? Las competencias básicas laborales. Para poder hablar de lo que vamos a combinar acá, había que ver qué competencias. Tuve la posibilidad, gracias a Dios, de estar en el SENA y de ser una de las formuladoras de las competencias. Pues nos parecía una cosa de locos. Afortunadamente, pues hicimos el trabajo y parece que ha dado como resultado hasta ahora. La aplicación de herramientas metodológicas en la planeación, planificación y organización. Listo, la metodología ¿cuál es? La que cada uno de nosotros utiliza, partiendo de qué, de lo que sabe. La planeación ¿cuál es? Yo qué es lo que pienso hacer, y eso siempre lo tengo que tener en cuenta. Yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer, para saber con qué voy a contar y cómo voy a poder hacer el trabajo. Tengo que saber también planificar, tengo que saber con qué cuento, cuáles son los medios que voy a utilizar, qué voy a tener a mi lado para poder llevar a cabo el evento. Cada uno de nosotros, por ejemplo, en la planeación de este evento, esto no fue hace 8 días, yo creo que los muchachos llevan por ahí noviembre más o menos del año pasado tratando de organizar,
tratando de contactar a quienes viniéramos a compartir con ustedes, tratando de ver quién venía, qué costos tenía, todo. Cada uno de nosotros empieza a hablar desde acá. Luego la planificación, ¿cómo va a ser este cuento? ¿Cierto? Al fin, ¿qué vamos a poder hacer? Entonces, ¿cuántos vienen? ¿Cómo los vamos a traer? Luego la organización, que es todo esto que vemos acá, la buena participación, el número de personas que han venido a compartir con nosotros. Cuando nosotros hablamos de todo esto, vamos a hablar que va a permitir un cambio positivo en el comportamiento, tanto de ustedes como de nosotros. Ese comportamiento entonces va a mejorar a partir de la actividad lúdico-creativa en los diferentes contextos. Ya les voy a explicar el otro pedacito de por qué. Las palabras claves que vamos a utilizar acá van a ser pedagogía lúdico-creativa, microcurrículo, competencias, estudiantes, recreandos, una variable que va a ser la cognitiva, la emocional y la actitudinal, que ya les voy a explicar cómo lo hicimos. En la justificación, ¿qué era lo que buscábamos nosotros? Nosotros buscábamos en esta investigación que esto tuviera pertinencia. Cuando yo hablo de pertinencia es para qué le va a servir al otro y en dónde le va a servir al otro. En esa pertinencia nosotros observábamos que desde la dimensión académica y desde la investigación ustedes tenían que formarse, pero tenían que leer, tenían que profundizar. No era solamente, venga, ya voy a hacer una recreación y listo. O no, vea, es que voy a hacer un acto lúdico y ya. No, era cómo íbamos a profundizar en cada uno de los temas para poder entrar a abordar las personas. Porque somos quienes, somos los que vamos a abordar personas. Nosotros no estamos trabajando ni con máquinas, ni con nada por el estilo, estamos trabajando con personas. Y yo creo que cada uno de nosotros, si se para y se pone en la posición de persona, dice que le gustaría que le dieran y que no. Cada uno de ustedes ya tiene claro eso. Hablábamos de la formación que afianza el conocimiento teórico-técnico. Usted debía saber la teoría, pero también debía saber cómo lo iba a aplicar en su momento. No era simplemente vaya, investigue y ya. Entonces se van, escriben, averiguan y llegan aquí, no, es que ya se me olvidó. No, era como eso que averiguaron, teníamos que aplicarlo en el medio. El impacto en la sociedad, simplemente muchachos, cuando nosotros empezamos, perdón, es que esto se me va así, yo no sé, ya. Cuando nosotros empezamos a hablar de un impacto, vamos a hablar de qué, que hay una manifestación al captar estudiantes sensibles ante los procesos lúdicos para mejorar la calidad de vida de las personas a su cargo. Muchachos, ¿cuál es la idea de cada uno de ustedes acá? Cierto que si ustedes tienen un grupo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que el grupo permanezca. O no, hoy empecé con 40 y terminé con 2. ¿Será que soy muy productivo? No, ¿qué hacen? Nos echan, no sirve. Cada uno de nosotros, al tener esa manifestación que nos va a permitir lo lúdico para mejorar la calidad de vida de las personas a nuestro cargo, es la que nos va a permitir que el otro disfrute al menos lo que nosotros pretendemos o planteamos en una instancia de formación. Por esta razón, dentro de la justificación, hablábamos de la posibilidad de la aplicación de la pedagogía lúdico-creativa a través de un programa de formación por competencias. Esta pedagogía lúdico-creativa es una exposición que tiene la señora Anaelia Bianchi Cicias. Ella es una pedagoga argentina y ella plantea todo este cuento en la básica primaria y en el preescolar especialmente. ¿Qué es lo que ella hace? Ella dice que existe la pedagogía lúdico-creativa y que nosotros como educadores debemos aplicarlas en los niños. ¿Yo qué hice? Le estoy dando como el vuelco al cuento y he dicho que esta pedagogía no la tenemos que aplicar en nosotros, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser quienes nos vamos a ir a intervenir esos grupos de niños. Listo, cada uno de ustedes sabrá cómo intervienen los niños, ¿cierto? Pero entonces empecemos a observar cómo lo estamos haciendo y cómo nos estamos preparando para ello. Entonces yo le decía a mis compañeros, y yo quiero primero sensibilizar a quienes van a ser los profesores para luego poder ir a trabajar con la población. Aquí lo están haciendo desde el preescolar. Yo dije que de una vez lo íbamos a empezar a aplicar, incluso en el SENA, con uno de los grupos que tuve, empezamos a aplicar esa pedagogía lúdica y nos dio resultado. Enseguida les mostraré también por qué. Vamos a tener un marco teórico. Ese marco teórico nos va a hablar de los fundamentos desde la pedagogía lúdica
que es la propuesta de Eliana Bianchi Cicias. Ella la propone a partir de 1995 para una escuela, para un preescolar que tiene en Argentina. Luego cogimos la otra variable, el otro fundamento teórico, que es desde el diseño microcurricular basado en normas de competencia laboral. Este microcurrículo está implementado por la Mesa Sectorial para la Formación de Líderes Recreando por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Yo he aplicado la combinación en el SENA, en el Tecnológico de Antioquia, en el Politécnico Jaime Sasa Cadaví, y me ha dado como resultado. Al menos la gente sale pensando un poquito distinto del cuento de la recreación y de la lúdica. Otra de las peleas que tenemos que empezar a darnos es hablar aquí en Colombia, en Medellín, de lúdica, no de recreación. La recreación hace parte fundamental de la lúdica, pero de lo que tendríamos que hablar inicialmente sería de lúdica, pero eso es otra pelea que se dará como por ahí a largo plazo después de tener que estudiar mucho este cuento. Tenemos unas precategorías desde la lúdica. La pedagogía lúdica, una opción para comprender, de Guillermo Zúñiga Benavides, de Funlibre. Ellos nos están hablando de que la pedagogía lúdica va a tener unas precategorías. La primera precategoría que vamos a encontrar es la lúdica como instrumento para la enseñanza. ¿A quién de ustedes no le han dicho que el juego, la recreación y la lúdica son un eje fundamental en el cuento de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que aquí a todos nos han comentado eso, ¿cierto? Y de pronto a todos nos han ayudado a llevarlo a la práctica. Luego viene la lúdica como expresión de la cultura. Volvemos a juego, a lúdica, al sentir de cada uno de nosotros. Nosotros desde que hablamos como expresión de la cultura, de a través de las expresiones artísticas, a través de las expresiones culturales, cada uno de nosotros empieza a tejer una historia alrededor de cada uno de los términos. En sus casas, por ejemplo, yo creo que en muchas de las casas, ¿en cuál de las casas de algunos todavía juegan parqués los domingos? Con los abuelitos, ¿cierto? Dígame, con los abuelos, cuando uno le dice al abuelito, yo estoy que doy la vuelta, porque ya puede, yo soy el que pongo la nota, ¿cierto? Entonces el abuelito llega y lo mira a uno como digan a esta, y yo doy la vuelta, das la vuelta, te lo comes, te tiras y sale furioso. Cada uno de nosotros, lo cultural, está ahí reviviendo toda esa historia y esa tan sencillo como lo es un juego de parqués. En esas precategorías entonces, la lúdica como herramienta juego, que ya tendríamos que hablar de dos cosas diferentes. Hablamos de lúdica y hablamos de juego. En la lúdica como actitud frente a la vida o dimensión humana, que es ese sentir de cada uno de nosotros, entonces llegan y nos dicen, vean, esta precategoría que es la lúdica como herramienta juego, la vamos a tomar como actitud frente a la vida o desarrollo de la dimensión humana. Ahí faltaría enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en la lúdica como la actitud frente a la vida, es uno de los planteamientos que más intenta alejarse de la concepción instrumental como herramienta, pues si bien son acciones y actitudes frente a la vida, esta puede estar asociada al juego o no. Entonces, siempre que nos hablan de lúdica o de recreación, hemos pensado que es lo mismo. Resulta que no es lo mismo. Están muy asociadas, sí, pero la lúdica es el sentir y el juego es la acción de ese sentir. Enseguida lo vemos más adelante un poco más claro. La lúdica como instrumento para la enseñanza. Guillermo Zúñiga en su ponencia centra una marcada diferencia entre la escuela de hoy y la que debería tenerse. Se pregunta, ¿qué tanto la escuela de hoy refuerza a los niños y niñas de forma integral? Y nosotros a partir de qué vamos a reforzar a un niño o a una niña de forma integral, lo hacemos a partir del juego. Mire, cada uno de ustedes, yo creo que ustedes ya se conocen cuando juegan, y le apuesto a que más de uno llega, no, yo con ese man no juego, ese man es muy tramposo, ¿sí o no? O lo mismo nosotros, ay no, esa vieja que hace trampa, no, más bien no juego. Cada uno de nosotros, desde ese cuento personal, empieza a mirar cómo la enseñanza
de al menos esos valores, diría yo, valores innatos en cada uno de nosotros, como es la honradez, el respeto al otro, el saber perder, que a nadie le gusta perder. Yo siempre he insistido, levante la mano el que le encante aquí perder. Tan rico, yo siempre quedo de último. No, más bacano, yo quedo de primero, de segundo. Nunca quedo de primero, pero quedo de segundo. Yo creo que a ninguno. Como seres humanos, eso es innato en nosotros. A cada uno de nosotros nos gusta y nos encanta ganar. Que rara vez lo hagamos, pero que lo intentamos, ¿cierto? Cuando entonces hablamos aquí de esa lúdica como instrumento de la enseñanza, eso es lo que estamos enseñando. Estamos enseñando a través de la lúdica y a través de la recreación un proceso formativo, donde yo soy el que voy afianzando mis valores personales. Para la pedagogía lúdica, el juego, actividad creadora, se convierte en una función educativa plena de sentido y significación. Dota de una singular ductilidad al educando jugador. ¿Qué es eso? Simplemente yo a través del juego, y vuelvo e insisto, nosotros tenemos las poblaciones más lindas de la vida, que son el preescolar o la primera infancia. Eso de poder yo moldear a alguien, lo hago a través de cómo sea yo como docente. Yo aquí lo que quiero es sensibilizar a los docentes. No es que vayamos allá a trabajar, porque todos tienen sus trabajos, cada uno de ustedes ya saben que está. ¿Qué es lo que se pretende a través de esta charla? Sensibilícese cada uno de ustedes como docente, como educador, en cómo va a utilizar este cuento que se llama lúdica y cómo va a utilizar esa herramienta que es la recreación. A partir del juego, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poderle enseñar al otro? Y yo creo que cada uno de ustedes se ha sentado a pensar, a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado este cuento de esta manera. Yo es la pregunta que siempre lanzo. Cada uno de ustedes piense cómo le hubiera gustado que le hubieran enseñado. A partir de ahí empiezo yo a cambiar una concepción de cómo le voy a enseñar al otro. Dentro de este marco teórico, en la Real Academia de la Lengua, vamos a encontrar entonces la primer palabrita que va a ser ludos. La primer palabra que nosotros vamos a encontrar es ludos. ¿Qué es ludos? Juego, evolución de la paidía, competencia con uno mismo. ¿Qué es lo que hace esa competencia con uno mismo? Cuando usted compite con usted mismo, ¿usted qué es lo que busca? Superarse a sí mismo, ¿cierto? Y yo primero busco superarme a mí mismo para luego ir a derrotar al otro o superar al otro. Es lo que hacemos siempre. ¿Qué es lo que usted siente cuando usted quiere superarse? Cuando usted quiere superarse, ¿qué siente? ¿Se siente igual a como están en este momento? Ponemos, por ejemplo, un juego de interior como es el de los 4 fosforitos, que tenés que sacar uno, que no sé qué. Le das y le das y le das hasta que lo lográs. Cierto que es una sensación como de agrado, como de que rico, como de bueno, yo voy a tratar de que me salga bien. Esa sensación es a lo que vamos a llamar ludos, eso que sentimos en este momento. Cuando, por ejemplo, ustedes están jugándose un partido, el partido de sus vidas, para ser convocados a la Selección Colombia. Entonces ustedes llegan y están jugando allá, ¿qué es lo que sienten? Ese sentir de ese momento es a lo que vamos a llamar ludos. Cuando de pronto, ¿a quiénes les gusta bailar? ¿O quiénes son de pronto de presentaciones de bailes, tangos, porros, cosas de estas? Ahí está uno, otra. Deportes de acá, ¿qué deportes de pronto? Natación, atletismo, baloncesto, karate, judo, listo. Ese sentir a punto de competir, a eso le vamos a llamar ludos. Si miran que es una sensación y un sentir distinto, usted no siente lo mismo que si estuviera aquí sentado y ya. Y usted recuerda, incluso le va a emocionar, uy, tan bacano, como fue de rico haber ido a tal parte, ¿sí o no? Eso es a lo que vamos a llamar ludos. Luego vamos a venir a esta palabra que se llama lúdica, que la lúdica es un proceso que está ligado al desarrollo del ser humano, pero no es una ciencia. Todavía no podemos hablar de la lúdica ni como ciencia ni como disciplina, pero sí sabemos que está en todas las etapas de desarrollo del ser humano. Usted es lúdico desde que nace hasta que se muere, ¿sí? ¿Y cómo es ese cuento del lúdico? Cuando hablo de ludos, que es ese sentir, en la lúdica, ¿qué va a hacer? Me va a hacer expresar esos sentimientos, que pueden ser de agrado, de desagrado, de rabia, frustración, emoción, alegría.
Cuando yo hablo de lúdica, estoy hablando de la expresión de sentimientos, que me los produce ¿quién? Ese ludos. Eso que siento, vengo y lo expreso a través de la lúdica. Y la lúdica entonces va a tener que ver con la recreación, con el juego y con el jugador, que somos nosotros. Cuando nosotros hablamos de la lúdica, activando ese ludos y activando la lúdica, simplemente estoy diciendo, le voy a demostrar al otro qué es lo que siento. Y lo puedo hacer a través de ¿qué? Actividades recreativas. ¿Y cuáles son las actividades recreativas? Todas las que haya, donde yo puedo participar activamente o pasivamente. Yo puedo participar solamente acá, contemplándolos a ustedes, ¡ay, tan rico! O simplemente me paro acá y comparto con ustedes. Luego viene otra palabrita que nos tiene como un poquito… bueno, no, viene la palabra juego, está ludos, lúdica y juego. ¿El juego qué es? El juego simplemente va a ser la acción de ¿qué? De jugar, de divertirme, de sentir mucha diversión o simplemente hacer una broma. Voy a despertar el gozo mío, el propio. Yo puede que pase muy rico jugando toma todo el día, a otro le va a decir no tan maluco y más bien le gusta jugar parqués o le gusta jugar cartas. Cada uno de nosotros va a utilizar el elemento como a bien le parezca y como se divierta realmente. Simplemente me puedo parar ahí y empezar a observar y hacer un juego de palabras, un juego de interior, un juego al aire libre, cualquier cantidad de juegos que existen. El juego entonces, ¿qué nos va a decir? Simplemente nos va a llevar a ¿qué? A la diversión. Yo a través del juego me divierto, es lo que voy a hacer. Voy a divertirme utilizando el juego como herramienta. Y viene la palabra dinámica, que es completamente diferente a juego. Siempre, y he escuchado mucho que dicen, vea, vamos a hacer una dinámica. Los pollitos dicen, y es uno, no venga, ¿eso es un juego, es una ronda o eso es qué? Ahí es ya donde tengo que empezar yo a sensibilizarme, qué es cada palabra, para poder hablar de ella. Cuando hablamos entonces, Cuando hablamos entonces de dinámica, vamos a decir que es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios del estado físico o estado de movimiento. Todo lo que tiene movimiento, fuerza, energía y cambio actitudinal. Para nosotros desde la recreación la dinámica va a ser el cambio actitudinal que yo tenga. En este momento puede que haya algunos, esto qué pereza, qué mamera, puede que haya otros, ay tan bacano. Y así vamos a ir creando esa dinámica de grupo que está en pro de ¿qué? Simplemente de una charla que tiene que ver con la lúdica y la pedagogía. A muchos les va a parecer interesantes, a otros no tanto, pero ¿qué hacemos? Simplemente estamos dinamizando este lugar a partir de la palabra y a partir de unas diapositivas, a partir de una presentación. Cuando ustedes llegan y van a trabajar con un grupo y van a jugar, díganme en algún juego que todos de pronto, a la rueda, ¿cierto? O el lobo está, me parece que es lo más aburridor del mundo, pero el lobo está. Entonces usted empieza a jugar el lobo y ahí sí le da por levantarse, que abrió un ojo, que abrió el otro, y es uno ahí, jugaremos en el body, es con el lobo está. Cuando yo empiezo a hacer ese juego, mire que hay una dinámica inicialmente de alegría, y tan chévere, volvámoslo a hacer. Pero luego se va tornando una dinámica de no, qué pereza o tan largo, ay, pero levante pues, salga que ya pues, que llegamos como en un momentico donde le decimos al otro salí pues, es el desespero. Mire, esa energía que se produce ahí, entre todo un grupo y entre cada uno de nosotros, es a lo que vamos a llamar dinámica. Es esa capacidad que tengo yo de despertar al otro, de impregnarle mi energía para poder realizar una actividad. ¿Quedamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedan claros cada uno de los términos, cierto? Bueno. Dentro del marco teórico, entonces, la pedagogía lúdica. El juego, actividad creadora, se convierte en una función educativa plena de sentido y significación, según Eliana Bianchi Cicias, en el 95. Cuando yo hablo de plena de significado, es simplemente cuando le doy el sentido a lo que voy a hacer. No es que vamos a hacer un juego, muchachos, no es que hoy vamos a jugar a que te cojo ratón y no sabes ni para qué ni por qué.
Tenemos que investigar eso para qué sirve, eso con qué se come, eso a qué me lleva cuando yo lo voy a aplicar en un grupo de niños. Si es lo mismo aplicarlo en un grupo de niños que en un grupo de adulto mayor, si es lo mismo aplicarlo en un grupo con personas en situación de… Cada uno de nosotros tiene que tener claro para qué va a utilizar el juego y qué es lo que quiere enseñar con ese juego. Entonces yo creo que el error que hemos caído la mayoría de nosotros los educadores físicos es que requerimos o tomamos el juego simplemente para aplicarlo, pero no lo pensamos, no lo analizamos. La idea es piénselo y analícelo. ¿Usted para qué lo va a utilizar? ¿Qué es lo que usted pretende con el juego? A los muchachos hay algo que les aterra y es la bendita ficha del juego. No sé si a ustedes los han puesto a llenar fichas de juego. ¿Cierto, Julio, que a ti te tocó? Las benditas fichas de juego. Todo juego tiene que tener ficha. Y se morían de la ira, está tan cansona. Y yo, de malas. ¿Por qué? Porque yo necesito sensibilizar ante lo que vamos a hacer. ¿Usted para qué va a utilizar eso? No es simplemente llegar y plantearlo y listo. Luego viene entonces acá, la filosofía contemporánea otorga al juego y a la actividad lúdica un lugar destacado que responde a la valoración cada vez más alta y necesaria de la creatividad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hoy en día, ¿de qué se habla? Todo es creatividad. Vea, vaya, prepare una clase que sea bien creativa. Ojo, pero es que tiene que ser también muy lúdica. Pero mire, que es que usted tiene que enseñarle al otro a través del juego. Es lo que nos plantean, ¿cierto? Pero nadie nos direcciona cómo voy a hacer yo para preparar esa clase. La pedagogía lúdica emerge como resultado intencional de múltiples caminos y vías. ¿Cuáles son los múltiples caminos? Todas las disciplinas hablan de la lúdica y el juego y dicen que nosotros debemos aplicar la lúdica y el juego en la enseñanza-aprendizaje. Si nosotros vamos y observamos toda esa cantidad de pedagogos que hay, nos hablan de eso. Ustedes, por ejemplo, yo creo que aquí todos ya escucharon a Montessori, a las hermanas Agassi, a Vygotsky, a Declor, a cada uno de esos pedagogos que en un momento decía, pilas, que hay que utilizar el juego para poderle enseñar al otro. Entonces, ¿qué nos decían? Eso hay que hacerlo, pero con los niños, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Muchachos, si nosotros no sabemos, ¿qué le vamos a enseñar a los niños? Entonces ahí es donde está mi pelea. Venga, enséñele a todo este grupo de personas que hay aquí para poder que ellos vayan y le enseñen a los niños. Si no, vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir simplemente utilizando por utilizar el término. La pedagogía lúdica, el juego, la actividad creadora se convierten en fusión educativa plena de sentido y significación. Dota de una singular utilidad al educando, al jugador. Simplemente yo moldeo al educando como yo quiero. Y cada uno de nosotros, y ustedes se van a dar cuenta, cuando tengan sus grupos, usted hace con su grupo lo que a usted le dé. Ajá. ¿Y usted qué es lo que tiene que hacer? Si lo va a hacer, hágalo con un poquito de respeto. Hágalo como al menos desde el pensarse usted un poco. Y parémonos ahí cada que estemos con el grupo y miremos, uy, ese viejo como me trataba, esa vieja como era conmigo, y resulta que usted está transmitiendo lo mismo o haciendo lo mismo, ¿no? Entonces dele un altico a su vida y diga, no, venga, así no es, vamos a mirar cómo podemos mejorar esa situación. Es lo que pienso yo y es la idea de que cada uno de acá se sensibilice como en cuanto a eso. La pedagogía lúdica propone desde esta fundamentación relacional la necesidad de organizar un contexto ambiental que se incorpore como una categoría pedagógica el clima lúdico. Clima lúdico. ¿Qué es eso? Cuando ustedes están trabajando, ¿qué es lo que ustedes dicen cuando llegan y están muy aburridos? No, es que aquí el ambiente está como tan pesado, qué pereza. Y cierto que a uno no le provoca estar. Muchachos, lo mismo pensamos, ustedes cuando llegan al aula y los alumnos de nosotros cuando llegan al aula. Yo tengo que velar porque en mi clase se dio un clima lúdico. No es que usted se la pase jugando todo el día, no tan bacano, sí, vamos a jugar todo el día, tan rico ya. No, ¿para qué voy a jugar? ¿Y cuál es el clima o el ambiente que yo quiero desarrollar en mi grupo? Yo me la tomo. Listo. Vamos a hablar entonces de ese clima en el ámbito de las variables de interrelación, enseñanza-aprendizaje. Nosotros somos los que vamos a condicionar este cuento que se llama enseñanza-aprendizaje. ¿A través de qué? Del juego. Además, vamos a tener un conjunto de variables
que nos van a categorizar las tres dimensiones, desde lo social, desde lo físico y desde lo contextual. Desde lo social, cómo me comporto con el otro, desde lo físico, mi desarrollo evolutivo, y desde lo contextual, dónde me encuentro. Esos tres aspectos los voy a tocar yo a partir de ¿qué? De esa aplicación enseñanza lúdico-pedagógica. El clima lúdico es un ambiente de alegría y encuentro en el que podemos convivir, participar y expresarnos libremente. Lo más rico que hay cuando uno está en un y poder opinar y poder decirle al otro, ven, en lo contrario, ¿cómo nos sentimos? Frustrados y en nuestra vida volvemos a hablar. Desde la teoría cognitiva de Vygotsky, considera el juego como una forma particular de actuación cognitiva espontánea que refleja el proceso de construcción del conocimiento y organización de la mente. Vygotsky siempre ha dicho, a través del juego yo organizo mis ideas para poderlas llevar a cabo. Cada uno de nosotros se ha leído un poquito a Vygotsky, yo creo que sabe que también utilizaba además el juego para poderle enseñar al otro. Dentro de todo este cuento que les acabo de contar, ya viene el diseño microcurricular. Ese diseño microcurricular entonces está basado ¿en qué? Está basado inicialmente en la elaboración teniendo en cuenta requerimientos de los sectores tanto productivos como educativos y en los diferentes contextos organizacionales. No es solamente para los que estén estudiando educación física, deporte, actividad física o para los que estén estudiando recreación, esto es para todo el mundo. Cuando ustedes aprenden a hacer y a organizar un buen programa de recreación, ustedes lo pueden vender donde quieran, que es una de las cosas. Estaba hablando con los muchachos y decíamos que a todo mundo no le gusta jugar, y eso es cierto. Hay personas a las que no, que pera, yo que me voy a poner a payasear. Hay otras personas que aunque no sea jugando, todo es una payasada. Entonces, cada uno de nosotros simplemente se va ubicando en lo que le gusta. Cuando yo hablo de eso, realizar programas educativos o recreativos, simplemente estoy diciendo cómo los organizo para podérselos dar al otro. Nos basamos también entonces en el fundamento legal desde el artículo 52 de la Constitución Política, desde la Ley 115 de 1994, que es la Ley de Educación, y desde la Ley 181, que es la Ley del Deporte, basada también en que en los planes estratégicos a nivel nacional, departamental y municipal. Estos dos ejes fueron los que cogimos para poder hacer un diseño microcurricular que tenga que ver con la pedagogía lúdico-creativa. Aparte de eso, vinimos y cogimos que las normas de competencia laborales, las que utiliza el SENA. Ahí tenemos las 5 normas que nosotros utilizábamos. ¿Usted qué tiene que saber hacer? Tiene que saber planificar programas y eventos recreativos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la población, de acuerdo a la institución donde usted va a intervenir. Tiene que saber manejar contactos comerciales de acuerdo con la actividad de mercadeo. Usted tiene que saber gestionar para poder saber cómo va a vender su idea. Tiene que tener un control de los programas y eventos recreativos. Cada que usted realice un evento recreativo o haga una charla o de una clase, usted tiene que tener esto, tiene que controlar, tiene que saber en qué falló para que la próxima sea mejor. Debe formular planes estratégicos de logística de acuerdo con los objetivos de la empresa o de la institución donde usted esté. A usted siempre lo van a colocar, y si va a ser educador físico, siempre lo van a colocar como el organizador de los eventos culturales, lo van a colocar como el organizador del Día del Padre, Día de la Familia, Día de los Niños. Usted siempre va a ser el de eso. Si usted organiza bien esos programas, simplemente cuando lo planifica, al año siguiente no tiene que matarse tanto a ver quién le ayuda, o no tiene que volver a la universidad a preguntarle al profesor, profe, ¿qué juego puedo utilizar para esto? Y para que el profesor no le conteste como yo. ¿Se acuerda cuando yo le daba clase y usted no paraba bolas? Ah, profe, mi amor, vaya busque. Luego vamos a hablar de promover la interacción idónea consigo mismo y con los demás. ¿Esta cuál es? Esta simplemente es una de las competencias básicas, de cada uno de los seres humanos. Con esta competencia cumplimos casi todos, y que es promover la interacción, que yo no me esté dando golpes con todo mundo en cualquier lugar donde esté. ¿Por qué? Porque me voy a estar siempre relacionando con el otro y trabajando con el otro.
¿Cuáles ejes temáticos entonces abarcamos en esta propuesta? El de la contextualización, el de la planeación, el de la ejecución y el control. Esos fueron los 4 ejes temáticos que a partir de la formación por competencias nos permitía ir organizando la idea de cómo se lo aplicábamos a quienes estuvieran estudiando educación física o recreación o deportes. Igual aplica para cualquiera. Desde el contexto, ubicábamos en la reseña histórica de la recreación los diferentes autores. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer y cuál es el cuento que suena muy aburridor al inicio de la clase? Usted tiene que saber de dónde viene la histórica, tiene que tener un conocimiento de la normativa. Usted debe saber que para poder que estos proyectos sean aplicables, tienen que tener ese apoyo desde lo legal, ese apoyo que me diga a mí, es que vea, eso es una obligación del Estado. Usted debía saber cuáles eran las caracterizaciones del ser humano. Entonces no hablábamos solamente de la caracterización de los muchachos, nada más de la escuela y de la secundaria. No, usted tenía que hacer una caracterización de 0 a 6 años, y de 6 a 7, de 7 a 12, de 12 y así. ¿Cuál era el proceso evolutivo del ser humano en ese momento? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba? Dentro de lo psicológico, ¿cómo podía ser aplicado? ¿Yo qué podría proponer para que a esta persona le gustara la actividad que yo propongo? Se nos va mal, porque llegamos allá con cualquier cosa sin saber con quién nos vamos a enfrentar. Entonces ahí es donde la embarramos. Entonces yo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Una caracterización de la población. Y ojo, la caracterización no es, ¿y cuántos son? Son 50, son 60 y todos son de estrato 1, 2 y 3. No es esa. Esa caracterización no nos sirve en el cuento de la lúdica y la creatividad. Nos sirve la caracterización, es usted qué hace, qué le gusta hacer en esa edad, cuáles son sus cambios, qué es lo más significativo para usted en ese momento. Luego hablábamos entonces de la planificación. Ese planificar los programas nos llevaba a hacer propuestas y proyectos recreativos, de acuerdo a los protocolos vigentes para preescolar, básica primaria, educación superior, adulto mayor, personas en situación de discapacidad, situación de calle y personas privadas de la libertad. ¿Qué hacíamos? Lo mismo, íbamos y caracterizábamos población por población y organizábamos los juegos que eran más aptos para este tipo de población. Una de las embarradas grandes, ¿cuál fue? Que todos, como cosa rara en los colombianos, paisas, nosotros no escribimos. Entonces simplemente se recogían los documentos de cada subgrupo que debía implementarlo en cada una de estas poblaciones y hasta ahí llegábamos. Todo el mundo se quedó con su cuento regado. Yo espero que algún día lo podamos recolectar, porque además saldría un trabajo muy interesante de ahí. En la ejecución, realizar las diferentes propuestas. Cada subgrupo, cada grupo, cada persona que quería aplicar una propuesta, ¿qué debía hacer? Debía saber dónde le iba a aplicar, debía hablar con la persona del lugar, debía pedir los permisos, hacer las cartas, los consentimientos firmados, todo, para poder llegar y aplicar ese tipo de actividades recreativas en ese lugar. Luego hacíamos un control que ¿qué era? Era la supervisión del proceso de la actividad a través de un listado de chequeo, donde ¿qué hacíamos? Corregíamos los procesos. Realmente era lo que más se hacía en ese momento. Hablábamos entonces de la propuesta y este era como el objetivo de la propuesta y era la programación que hacíamos. Entonces miren, acá teníamos en la propuesta el implementar pedagogía lúdico-creativa. En la formación por competencias, el primer eje temático era la contextualización. ¿Con qué cumplían los muchachos? Debían hacer una reseña histórica, para lo cual se les daba entre 8 o 15 días más. Más cruel todavía, porque a ver, yo no estoy en contra de la tecnología, a mí me parece que es lo mejor que ha podido haber, pero entonces como para hacer el cuentico un poquito más aburridor, tenían que hacer una reseña histórica a mano, a manera de cartilla y una cosa bonita, que tuviera pues al menos como una presentación bonita. Todos me odian por eso.
En legislación igual. ¿Por qué? Porque es que cortar y pegar es muy fácil. El cuento es que yo lea. En legislación hacíamos lo mismo. Profe, que es que vea que eso está en el libro y yo no me importa. Me trae una cartilla donde esté la ley o la normativa de donde usted está haciendo eso, por qué lo está haciendo y por qué lo justifica. Todos también me odiaron por eso. En pedagogía y didáctica, tenían que saber qué era pedagogía, qué era didáctica, qué era método. ¿Para qué? Para poder… Lo que les hablaba, son capaces de hacer en ese momento, cada una de las personas en ese momento. Caracterización, qué condiciones tenían y cómo podíamos hacerlo. ¿Cuánto duraba esto? Un trimestre. Este trimestre era de 40 horas teóricas y era aproximadamente de 40 a 80 prácticas, que era cada una de las intervenciones. Luego teníamos los contenidos y teníamos unas actividades sugeridas que era para presentar esto de acá, lo presentábamos en rastreo bibliográfico, en cartilla, ya cada uno miraba. Esperábamos que describieran la situación actual y prospectiva de cada uno de los grupos. Donde aquí en Colombia es cultural y asumir el derecho y deberes de acuerdo a las competencias básicas laborales, que es el primero que hacíamos. Luego hablábamos aquí de la evaluación, que a nadie le gusta, a mí tampoco. Me parece que son 3 momentos perdidos en nuestras vidas, pero bueno, hay que hacerlo. El segundo eje temático, ¿cuál era? Era la planeación. Planificar los servicios recreativos según la necesidad del contexto para su constitución. ¿Qué hacíamos ahí? Esa planeación nos permitía entonces los proyectos, diseños de programas de recreación y el horas mínimas de administración que a nadie le sobran y que además nos van a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque nos van a permitir saber realmente cómo planificar las actividades para que no nos vayamos a tirar en el cuento. Recuerden que a veces planeamos algo y contamos con 20 pesos y se nos van 25. ¿Y quién sale perdiendo siempre? Nosotros. Bueno, los contenidos, las actividades sugeridas, los logros y la evaluación. Cada una de las fases tenía lo mismo. En la fase de ejecución, ¿qué debían hacer ellos? Debían hacer el mercadeo. Que qué pereza eso, sí, pero hay que hacerlo. Debían hacer mercadeo y publicidad, todo a partir de que de la administración ir a ver dónde iban a hacer esa propuesta. Ese era el mercadeo nuestro. No, es que yo lo quiero hacer con la tercera edad de no sé dónde, el grupo de la tercera edad dorada, arrancaban allí. Luego hacíamos ¿qué? La publicidad. ¿Qué era la publicidad? Era tener carteles donde dijéramos cuál era el evento, cómo se llamaba nuestro evento, si era con bases, cuántas bases teníamos, cómo lo íbamos a aplicar ahí. Los contenidos eran la recreación, mercadeo, publicidad, administración. Mire, todo tiene que ver con la administración básica. Luego hablábamos de actividades sugeridas, aplicar plan de comunicación para la difusión del proyecto. Esto es lo que primero tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a difundir el proyecto? Tenemos que hacerle bulla para que al menos contemos con gente. Yo creo que aquí eso fue lo que hicimos de noviembre a ahora, hacerle bulla al seminario para poder tener el grupo de gente que tenemos. Luego hablábamos de los logros esperados, que era documentar ¿qué? Documentar precisamente todos esos procesos recreativos. La evaluación, muy maluca, pero tiene que continuar. El eje temático de control siempre nos aplicó, en vez de decirme, profe, 5 y ya. El eje temático de control siempre estuvo aplicándose el PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar, que es a lo que vamos todos. Cualquier actividad que tengamos debe contener eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Espero que no me corche.